mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Trascendemos fronteras. Estamos presentes en cada acontecimiento. La ventana que te acerca a los pueblos. Enfrentamos adversidades. Somos la señal que llega a millones de pantallas. Unidos en cada transmisión. Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Conoce cada sábado la agenda pendiente del pueblo peruano. En un programa donde indagaremos las piezas que integran la crisis generalizada que enfrenta Perú en medio de la coyuntura sanitaria por la COVID-19. Camino a un nuevo proceso electoral marcado por una intensa convulsión política. Perú decide. Con Verónica Insausti. Sábado, solo por Telesur. Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos primero en titulares. Aquí están. En Noticia, Bolivia. Avanza la investigación por el caso Golpe de Estado y la violencia desatada en 2019. La Fiscalía de La Paz emitió este viernes orden de arresto contra la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y otras 13 personas, entre exministros, jefes militares y de policía. Ya 2 altos funcionarios fueron detenidos. En su defensa, Áñez y otros golpistas señalan que se trata de una persecución política. Son hechos que analizamos. En Noticia, Guatemala. Salieron de su país huyendo de la pobreza y la violencia y regresaron en féretros. Así llegaron 16 migrantes guatemaltecos asesinados en México en enero pasado. Al recibirlos, sus familiares exigieron verdad y justicia. Presentamos esta radiografía y la analizamos. Y en Noticia, Cuba. Se cumplen 25 años de la ley Helms-Burton, con la que Estados Unidos ha tratado de quebrar el modelo revolucionario de la isla. Este viernes el presidente Miguel Díaz-Canel lo recuerda y responde que se trata de un engendro legal para devolver a Cuba a la colonia y la esclavitud y no se va a permitir. Se trata esta ley Helms-Burton de otro fracaso de Estados Unidos en política exterior. Vamos a analizarlo en minutos de Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia, Bolivia, la expresidenta de facto, Yanine Áñez, y otros participantes en el golpe de Estado, miembros de su gabinete, en noviembre de 2019 fueron solicitados por la justicia para rendir cuentas por la serie de delitos cometidos durante casi un año en el poder. Vamos a verlo. Este viernes fue solicitada una orden de aprehensión contra Yanine Áñez, además de otros 9 colaboradores, entre ellos al menos 5 ministros y 4 integrantes del alto mando militar,
que sumados a 4 efectuadas el jueves totalizan 14 detenidos, donde destacan las figuras de Flavio Arce, excomandante antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y Yuri Calderón, excomandante de la Policía Nacional. De acuerdo a medios locales, la Fiscalía General habría imputado a los exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, estos 2 últimos ya puestos bajo arresto la tarde de este viernes. A pesar de haber arribado al poder a través de un golpe de Estado, liderado por sectores conservadores incrustados en la jerarquía de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, visiblemente apoyados por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro. La exmandataria de facto denunció estar viviendo una supuesta persecución política característica de una dictadura. Durante su estancia ilegítima en el gobierno, Áñez y sus colaboradores perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde destacan las masacres de Sencate y Sacaba, ocurridas a finales de 2019, cientos de dirigentes políticos encarcelados y perseguidos. A esto se suman las sistemáticas denuncias realizadas por escándalos de corrupción, donde incluso la presidenta de facto se ha visto involucrada por haber adquirido un inmueble en más de $100.000 en marzo de 2020. Por casi un año, el pueblo boliviano sufrió un clima de caos social e institucional a raíz de la crisis política desencadenada por el golpe de Estado que depuso a Evo Morales y Álvaro García Linera de la presidencia y vicepresidencia del Ejecutivo Nacional. Proceso totalmente alejado de valores democráticos y que prescindió de cualquier tipo de garantía al Estado de Derecho. Sumamos información de inmediato desde La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe acerca de estas órdenes de captura? ¿Qué se sabe además de la expresidenta de facto, Yanine Áñez? Hola Tatiana, saludo desde La Paz. Hace minutos arribaron al centro de la ciudad de La Paz, escoltados por la policía, y se encuentran retenidos, se puede decir, por la policía en un juzgado, en instalaciones judiciales, los 2 exministros de Yanine Áñez que fueron aprehendidos este mediodía en la ciudad de Trinidad. Estas 2 exautoridades del gobierno de facto deben presentarse ante un juez para dar su declaración sobre la denuncia que hay en contra de ellos por su participación en el golpe de Estado de noviembre del 2019, y posteriormente el juez definirá qué hará en esos 2 casos. Ya lo resolvió, por ejemplo, esta tarde también en el caso del almirante Flavio Arce, quien se presentó hace 2 días a dar su declaración. Fue detenido preventivamente y hace algunos minutos también un juez en La Paz determinó su detención preventiva por 6 meses, en tanto se realizan las investigaciones respectivas. ¿Qué se sabe en cuanto a Yanine Áñez? La policía y la fiscalía hicieron un allanamiento de su domicilio en la ciudad de Trinidad, en un departamento. No la encontraron allí, encontraron que no había ninguna persona dentro del domicilio de Yanine Áñez, y la más reciente información que hemos recabado señala que la policía y la fiscalía realizan una especie de rastrillaje tanto en el departamento del Beni como en el departamento de Santa Cruz en busca de la señora Yanine Áñez. No se ha sabido tampoco de que ninguna de las otras personas que son requeridas por la fiscalía y el juez hubiesen sido encontradas hasta el momento. Para resumir la situación, tenemos a 14 personas contra las que se emitieron órdenes de aprehensión. Tenemos 2 exministros de Yanine Áñez que han sido trasladados de la ciudad de Trinidad a La Paz para que declaren ante un juez, que están en condición de detenidos. El juez definirá en las próximas horas y días su situación más adelante. Y hay un ex jefe militar que ya tiene detención preventiva en la cárcel de San Pedro por 6 meses. Será trasladado mañana, esta tarde, esta noche la pasará este ex jefe militar en una cárcel
en un recinto, en una cárcel judicial. Esa es la situación hasta el momento, Tatiana, respecto de estas 14 personas requeridas por la justicia boliviana. La reacción de la derecha boliviana. Fernando Camacho, que ha sido elegido en las elecciones del pasado domingo como nuevo gobernador de Santa Cruz y que es conocido por su activísima participación en el golpe de Estado. Recordemos que dijo que su papá, que es un empresario privado, arregló con militares y policías para que no apoyen a Evo Morales cuando era jefe de Estado y pueda seguir su curso el golpe respectivo. Fernando Camacho en Santa Cruz ha amenazado por segunda vez al presidente Luis Arce. Anteriormente, hace 2 semanas, le hizo conocer que si no se maneja como más o menos espera la oposición de la derecha en Bolivia, le podría pasar lo mismo que le ocurrió a Evo Morales. Hoy, en una carta dirigida al presidente Luis Arce, Fernando Camacho desde Santa Cruz le exige que pare el presidente de los bolivianos, el presidente de Bolivia, que suspenda o pare todas las acciones judiciales que hay contra los responsables del golpe de Estado. Camacho no habla de golpe de Estado, sino de recuperación de la democracia. Y le advierte al presidente de Bolivia que si no lo hace, él, Fernando Camacho, está en Santa Cruz, no se moverá de allí, para defender a policías y militares que en sus palabras defendieron la democracia. Hay un dato adicional que no deja de ser curioso, Tatiana, y es el hecho de que Fernando Camacho es el principal acusado en la demanda que ha derivado en estas 14 órdenes de aprehensión. Pero hasta este momento la justicia de este país, los fiscales, el Ministerio Público, no tomó aún ninguna decisión para convocarlo a declarar a la ciudad de La Paz a Fernando Camacho, quien, insisto, por segunda vez ha amenazado a la democracia boliviana y al presidente Luis Arce, que recordemos, en octubre del año pasado fue elegido por los próximos 5 años con más del 55% de la votación nacional. Tatiana. En una masiva votación, sin duda no es un hecho menor lo que nos estás contando acerca de una figura golpista como la de Fernando Camacho. Es un asunto que vamos a analizar de inmediato. Freddy, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Hugo Moldis, es intelectual boliviano, es analista político, también con nosotros desde La Paz. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hugo, primero en el marco de esta coyuntura, ¿cómo entender lo que ha hecho la Fiscalía de La Paz? Recordemos que son 2 fiscales de La Paz quienes emiten estas órdenes de aprehensiones después de todo este tiempo que tanto se ha exigido verdad y justicia, especialmente por aquellos que directamente fueron víctimas del golpe de Estado. Sí, yo creo que lo primero que hay que subrayar una y otra vez, que esta es una acción del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado Plurinacional, que ya es una primera diferencia con la forma de accionar que tuvo el gobierno de facto, que a través de sus ministros Murillo y López eran básicamente los que instruían, aún incluso de manera abierta y absolutamente descarada, instruían a la Fiscalía y a los jueces detener, encarcelar a lo que ellos llamaban los criminales sociales, vínculos, dirigentes sociales y dirigentes políticos vinculados al MAS. Ahí hay una diferencia sustancial, Tatiana, que hay que subrayarla, porque eso desmonta la tesis de la persecución política y de la judicialización de la política que se pretende pasarle, ¿no es cierto?, esta papa caliente, como se dice en Bolivia, al gobierno del presidente Luis Arce. Esta es una acción del Ministerio Público. Segundo, esta es una acción que en realidad se ha demorado mucho. La demanda fue interpuesta muchísimo antes de las elecciones subnacionales. Los fiscales se han tomado su tiempo, se han librado órdenes de aprehensión y yo creo que simplemente es esperar y desear que se garanticen el cumplimiento, valga la reiteración, de las garantías constitucionales, las cuales no fueron
más bien cumplidas por el gobierno de facto, que amedrentó abogados para defender a los que estaban detenidos y perseguidos, amedrentó a notarios que hacían a veces poderes para quienes estaban también perseguidos y detenidos. Hoy no está sucediendo absolutamente nada de eso. Pienso yo que hay está en pleno cumplimiento las garantías constitucionales para quienes tendrán que enfrentar, ¿no es cierto?, las denuncias que se tienen ante el Ministerio Público. Seguramente unos serán liberados de culpa, otros más bien serán imputados y cautelados. Esa es una diferencia fundamental, es la segunda diferencia fundamental, Tatiana, porque durante el gobierno de facto y lo que callaron los medios de comunicación hegemónicos, hubo más de 1.500 presos. Aún hay varios detenidos en las cárceles bolivianas que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, sin citaciones y notificaciones previas, incluso sin que se presentaran pruebas por la comisión de un delito, ¿no? Más de 1.500 presos, más de 1.000 personas que tuvieron que huir del país, ¿no es cierto?, para preservar su vida desde el 10 de noviembre, varios asilados también a quienes se les negó el derecho, la tradición latinoamericana al asilo, en fin, ¿no es cierto?, una violación no solamente de la legislación boliviana, sino también de la legislación internacional. Sí. Así que yo entiendo que la demanda de las organizaciones sociales, de los familiares, de las víctimas de Sencata y Sacaba, pasa por lograr un equilibrio, que creo que es lo que está haciendo el Ministerio Público hasta ahora, entre actuar en justicia, restablecer y actuar. Hola. Sí, Hugo, actuar en justicia y actuar en derecho. En esta lista, ahora que se ha emitido 14 personas en total del gobierno de facto, encabezado por Yanine Áñez, ¿quién faltaría, Hugo, en seguir sumando a esta lista por haber precisamente generado tal nivel de violencia y de dolor al pueblo boliviano? A ver, hay actores principales y hay actores secundarios, ¿no? Los actores principales tienen que responderle al país sobre los delitos cometidos en el golpe de Estado. En Bolivia hubo un golpe de Estado. Cuando se hace el uso de la amenaza de la fuerza, porque mucha gente dice no hubo golpe porque Evo Morales denunció. Claro, no es lo mismo que un civil le pida a alguien que renuncie, y que tiene todo el derecho de hacerlo, a cualquier presidente, a cualquier gobierno, que las Fuerzas Armadas y las policías que concentran el monopolio de la fuerza estatal, que le pidan a un presidente, a un gobierno que renuncie. No es lo mismo. Segundo, no es lo mismo que una manifestación pida la renuncia de alguna autoridad, que grupos paramilitares organizados, ¿no?, le asedien e incendien la casa, por ejemplo, del exministro de Minería, César Navarro, que asalten la casa del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que golpeen y secuestren al hermano de Víctor Borda pidiendo con la condición, que lo soltaban con la condición de que él renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados, que no dejen entrar a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para que dirija la sesión, y que finalmente se autoproclame presidenta, estoy hablando de la señora Áñez, sin que haya pasado por el requisito previo de ser presidente del Senado. Es decir, no hubo sesión ni en diputados ni en senadores para elegir al Senado, presidenta del Senado, y por lo tanto, de acuerdo a la línea constitucional, presidenta del país. Es decir, no hubo nada en eso. Hubo un golpe de Estado muy similar a que se desarrolló en Honduras, donde los militares, y ahí viene una forma clásica del golpe de Estado de los años 60 y 70, son los militares los que participan, ahí hay una forma típica y clásica del golpe de Estado, que tiene una salida en base a los nuevos métodos del golpe de Estado, porque dejan a los civiles, ¿no es cierto?, los militares hacen su papel durante 48 horas, del 10 al 12 de noviembre, y luego
dejan a una presidenta civil con ministros como el señor Murillo y el señor López, que lo único que desarrollaron es una persecución sistemática, porque eso sí fue lo sistemático. Lo sistemático fue la violación de los derechos humanos durante un año y que tenía por objetivo la proscripción de los dirigentes sociales, de los dirigentes políticos de izquierda, la anulación de la sigla electoral del movimiento al socialismo. Si no lo hicieron fue por la capacidad de resistencia del pueblo boliviano, cuya máxima expresión fue el bloqueo en agosto del 2020, que terminó, ¿no es cierto?, ya definiendo la salida electoral del 18 de octubre. Es decir, Luis Arce es presidente no en octubre del 2018, no gana las elecciones en octubre, gana en esa poderosa movilización popular de agosto, que es capaz de garantizar los comicios electorales que pretendían ser postergados hasta febrero o marzo de este año. Esa poderosa expresión de calle. Y a esto que nos estabas contando, sumar la retórica y los crímenes de odio en acciones concretas en contra también de la población boliviana de distintos sectores, por ejemplo, las mujeres de Pollera golpeadas, también alcaldesas como por ejemplo Patricia Arce, vapuleada, golpeada por ser del movimiento al socialismo, todos hechos que sin duda circundan en todo lo que significa la causa golpe de Estado. Pero ahora preguntarte por Fernando Camacho. Nos estaba recordando Freddy, hoy es la segunda oportunidad que ya Camacho, que además ha ganado la gobernación en Santa Cruz, amenaza directamente al presidente Luis Arce. ¿Qué tan peligroso es este tipo de amenazas de una figura también claramente golpista? Estuvo en la primera línea de ese golpe y con una persona además que aún no hay una información sobre un asunto judicial, sobre por ejemplo que vaya a ser llamado a rendir indagatoria, alguna situación similar. Sí, hasta ahora no existe ninguna orden ni citación, ninguna orden de aprehensión del señor Camacho, quien antes de que suceda este hecho y antes que se den las elecciones subnacionales, lo que ha es prácticamente amenazado al presidente Luis Arce de sacarlo de la misma manera, fíjense, y ahí es una confesión de partes, relevo de prueba, como se dice en derecho, ¿no es cierto?, de sacarlo de la misma manera que sacó Evo Morales. Cuando dice eso Camacho, evidentemente está admitiendo que Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia fue interrumpido violentamente y por métodos no democráticos el año 2019. En Bolivia se han producido elecciones subnacionales y esto es importante, Tatiana, porque si bien es cierto, el MAS pudo haber tenido un mejor resultado del que obtuvo, de todas maneras se produce una victoria de lo nacional popular. ¿Sí? Porque varios candidatos que fueron en otras agrupaciones ciudadanas no son de derecha, son partidarios de un proyecto popular, de un proyecto emancipador. Sin embargo, la derecha, no la derecha clásica, la ultraderecha, ¿sí?, que protagonizó el intento de golpe cívico-militar el año 2008 y 2009, Manfred Reyes Villa, y la que protagonizó el golpe en noviembre del 2018 con Camacho y el señor Arias en la ciudad de La Paz, hoy, ¿no es cierto?, son ciertamente una amenaza. Una amenaza porque está claro que no van a desarrollar políticas de beneficio de la población, sino que en realidad pueden ser la punta de lanza para partir de lo regional para desestabilizar al gobierno de Lucho Arce. La derecha boliviana no tiene ninguna posibilidad de ganar democráticamente este país. Por lo tanto, la amenaza de intentar un nuevo golpe de Estado en Bolivia es real, es un peligro que está sobre la mesa, pero al mismo tiempo hay un movimiento social, un movimiento organizado que ha aprendido de las lecciones del 2019 y que yo estoy absolutamente convencido que no permitirá que se vuelva a repetir la historia, ¿no es cierto?, del golpe de Estado. Que pero se más repita allá la historia. Sí, sí. Hay algo más para preguntarte con respecto a esto. ¿Genera alguna suspicacia que precisamente no hubiese sido llamado a la justicia? Perdón, no escuché el último. Sí, sí genera suspicacia que Fernando Camacho no haya sido llamado ante la justicia. Por ejemplo, que no esté en este listado. Si era una
cara absolutamente visible, no solamente en las acciones, sino también, como recuerdas, en las amenazas que profería día a día en contra del movimiento al socialismo. Sí, evidentemente cualquier ciudadano que esté enterado de lo que está pasando en Bolivia, dentro y fuera del país, en realidad, lo primero que se va a preguntar es por qué no se lo convoca a Fernando Camacho, que todos sabemos fue, ¿no es cierto?, la punta de lanza de la desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales y de la consumación del golpe de Estado. Esto seguramente será respondido no por el gobierno, porque yo quiero, Tatiana, como esta es la última pregunta, subrayar. El gobierno boliviano no está desarrollando una persecución de quienes, ¿no es cierto?, fueron los actores principales del golpe de Estado del 2009. Es el Ministerio Público, por lo tanto el Ministerio Público tendrá que responder el por qué no se han citado a personajes que también se los vio en el golpe de Estado y en primera línea, además, como el señor Fernando Camacho. Muchísimas gracias por ese análisis, Hugo. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto. Muchas gracias. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Guatemala, salieron de su país huyendo de la pobreza, de la violencia, han regresado en féretros. Así llegaron 16 migrantes guatemaltecos asesinados en México en enero pasado. Al recibirlos, sus familiares exigieron verdad y justicia. Tenemos esta radiografía y la analizamos. Analizamos la tragedia migrante en Centroamérica al volver en minutos en Es Noticia. Se ve en el cielo azul volar. Oye la confesión de mi secreto. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Bésame, bésame. Omar Portuondo en Sesiones Vagabundas. Gracias infinita, Omar, de mi corazón. Pero de corazón y toda la cosa, oye, eso me... Omar Portuondo en Sesiones Vagabundas. Muy lejos de ti, ay, 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 bésame. En Noticia Guatemala, duelo nacional por los 16 ciudadanos migrantes que regresan al país pero en féretros. Fueron víctimas de la violencia en México en medio de la travesía para tratar de llegar a Estados Unidos en busca de oportunidades y una mejor vida. Este viernes fue la repatriación de los restos de 16 guatemaltecos que formaban parte de la caravana de migrantes que partió a principios de año hacia el norte. Sus cuerpos y los de otros 3 ciudadanos mexicanos fueron hallados calcinados el pasado 23 de enero en el límite entre los estados mexicanos de Tamaulipas y Nuevo León, fronterizos con Estados Unidos. Un territorio en que operan los cárteles de droga y mafias traficantes de personas, señalados por las autoridades mexicanas como responsables del crimen. Casi 50 días después del hallazgo, los féretros de los guatemaltecos fueron recibidos con honores por autoridades y por sus familiares. El presidente Alejandro Giammattei aseguró que apoyará las investigaciones que se realizan en México y no abandonará a los familiares de las víctimas. Con esto quiero enviar un mensaje claro y contundente a los traficantes de personas.
que distorsionan y fomentan la migración irregular. Estamos colaborando de manera estrecha con los países de la región y con los cuerpos de seguridad de Guatemala para ubicar, perseguir y desarticular a todas aquellas bandas de criminales que se aprovechan inescrupulosamente de la necesidad de nuestros connacionales. Abandono por parte del Estado es lo que más han recibido los guatemaltecos en años. Los migrantes, en su mayoría, tenían menos de 25 años, provenían de familias numerosas de Comitancillo, un municipio de Guatemala, donde casi el 90% de la población vive en condiciones de pobreza. Huían de esa pobreza que golpea más de la mitad de los 17 millones de habitantes del país, de la falta de oportunidades y de la violencia sistematizada, problemas a los que el último año se sumó la pandemia y los desastres naturales. Cerca de 6.000 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, formaron parte de la caravana en enero rumbo a Estados Unidos en busca de lo que creen será una mejor vida. Entonces, los países involucrados aseguraron estar en conversaciones para al menos garantizar una migración segura. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Sergio Morales, él es periodista, experto en temas de migración, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Un gusto saludarles, un gusto saludar a la audiencia. Muchísimas gracias. No solamente se trata del asesinato de estos 16 guatemaltecos, sino la forma además como fueron asesinados. Fueron encontrados calcinados en una camioneta. ¿Será posible encontrar la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Tatiana, la verdad de qué fue lo que pasó seguramente será una respuesta que tienen que dar las autoridades del gobierno de México, que desde luego, según ya lo han ellos garantizado, se ha comenzado a hacer una investigación exhaustiva. Se habla mucho de las redes de pilotaje en Guatemala que podrían tener vínculos transnacionales con México e incluso con Estados Unidos. De hecho, esas son pues las primeras hipótesis, como seguramente ustedes ya lo han escuchado, que se ha mencionado, que podrían ser grupos rivales de bandas de traficantes de personas los que podrían estar detrás de estos crímenes. También, desde luego, y ustedes ya lo saben, incluso hay agentes migratorios mexicanos que podrían haber estado coludidos para llevar a cabo este macabro crimen. Pero respondiendo a esa pregunta concretamente, pues la verdad de todo esto, seguramente el tiempo lo dirá. Esperamos por lo menos eso, ¿verdad? De que el tiempo pueda decirnos quién estuvo detrás, por lo menos de quién planificó esto, quién llevó a cabo este macabro crimen, Tatiana. Sí, de hecho se informa que durante muchísimos años en esta zona se han enfrentado lo que queda del cartel del Golfo y el antiguo cartel de los Zetas. ¿Es posible también parte de esa hipótesis que se plantean en algunos sectores que hubiesen caído en manos de estos narcotraficantes y que sean otras víctimas más de esa guerra entre grupos criminales? Sí, desde luego, como te indicaba anteriormente, los grupos de narcotráfico al final de cuentas terminan haciendo, según lo que dicen pues los propios activistas mexicanos, diplomáticos mexicanos y guatemaltecos también han confirmado estas informaciones al decirte de que grupos de narcotráfico pueden estar aliados con grupos de traficantes de personas. Al fin de cuentas es una industria, llamémosle entre comillas, muy lucrativa el llevar personas hacia Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, de que aquellos migrantes de que no tienen dinero, digámoslo así, para poder pagar el cruce de México hacia Estados Unidos, tienen que pagar, por ejemplo, traficando algún paquete con droga, por ejemplo, de México a Estados Unidos. Pueden ser cientos, de repente, de personas o miles de personas las que han fallecido de esta forma. Recordemos, por ejemplo, la masacre del 2010 en San Fernando, también en Tamaulipas, en donde casi 200 personas fueron halladas en fosas comunes. Así como estos dos casos, seguramente otros migrantes, muchos migrantes han muerto en México por causas que la mayoría de veces se queda en la incertidumbre, se quedan impunes, no se sabe qué pasó con ellas. Pero seguramente una de las líneas de investigación debería de apuntar a que
probablemente estos grupos de narcotráfico podrían estar, ¿por qué no?, detrás de este crimen, de este múltiple crimen, Tatiana. Esto que nos estás diciendo de alguna manera plantea el gran problema al que se enfrentan los migrantes cuando deciden salir de uno de estos países centroamericanos para tratar de cumplir su meta de llegar a Estados Unidos, si es que son usados por esos grupos de narcotráfico, pero sin duda también marca una gran incertidumbre y plantea muchas preguntas. Es no solamente el asesinato, sino la forma en cómo fueron asesinados. Es como si fuese una especie de mensaje a otro tipo de grupo. Pero todo esto, como bien dices, bueno, tendrá que ser materia de investigación. Pero también este hecho plantea es cuando se conoce el pueblo guatemalteco, vemos estas imágenes tan dolorosas y hay muchos que quieren continuar con esa idea y lo hacen y salen y se van de Guatemala, de El Salvador, de Honduras para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué lo hacen? Bueno, Tatiana, una pregunta para la cual nosotros pues también quisiéramos tener pues esa respuesta. En realidad, probablemente sabemos por qué migra la gente. En Guatemala el 70% de la población migrante lo hace, o migra, mejor dicho, por condiciones de pobreza, porque no tiene empleo, porque no tiene condiciones de desarrollo. El restante 30% son cuestiones de reunificación familiar, por violencia doméstica o también por violencia común, por amenazas de pandillas, de extorsiones, etcétera. Pero la gran mayoría de la población, y ese es el caso de Comitancillo, yo, de donde era la mayoría de estas personas, yo he tenido la oportunidad de estar por allá, pues las condiciones son deplorables, las condiciones son de pobreza. El 90-92% de las personas viven en condiciones de pobreza y no tienen acceso a educación. Los jóvenes después del bachillerato no hay opciones de desarrollo, no hay opciones de trabajo y todas esas cuestiones van sumando, Tatiana, para que por un lado llega el momento en que estos jóvenes, en su mayoría son jóvenes, se deben poner a pensar, por un lado, puedo enfrentarme a los riesgos que representa este viaje a Estados Unidos, pero por otro lado, la otra opción es quedarme aquí sin hacer nada, es ver acá cómo mi familia me está pidiendo comida, ver cómo mi familia se está muriendo de hambre, ver que yo necesito hacer algo y no puedo hacerlo porque no tengo las condiciones económicas. Eso es lo que pasa en realidad. Los riesgos son muchos, lo sabemos. Hay campañas millonarias que se han invertido tanto por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, por nuestra propia Cancillería, por el Consejo de Atención al Migrante de Guatemala, pero la conclusión es de que no importa cuánto se inviertan estas campañas, la gente se va a seguir yendo del país toda vez no tenga esas oportunidades de salir adelante. Lo que tienen que invertir... El presidente... Sí, lo que tiene que invertirse es en atender un problema estructural de abandono a todas estas poblaciones. Desde luego, y es algo que no debe hacerse desde hace 10, 15, 20 años, cuando la población empezaba a migrar y nos dimos cuenta de que lo estaban haciendo por algo, porque cada vez eran explosión demográfica en estos lugares y cada vez eran menos las oportunidades de desarrollo. Nuestro país, tristemente, ya va atrasado en ese punto. No debería... Hoy, como te digo, debió haber empezado hace muchísimo tiempo, pero tristemente se nos han pasado estos años en medio de discusiones de corrupción, de política, cuestiones de que han atrasado todos nuestros indicadores. De nutrición crónica, de nutrición aguda, seguimos estancados. En pobreza y pobreza extrema, seguimos estancados, también siendo uno de los peores países del continente, y con estas condiciones, pues, al final de cuentas, creo que sí tenemos la respuesta de por qué la gente continúa yéndose, Tatiana. Sin duda, ahí está la respuesta. Por último, ¿qué ha hecho este gobierno, específicamente el de Gian Matei, para tratar de atender esa deuda histórica en términos de pobreza y pobreza extrema en la población guatemalteca? Bueno, si me preguntas puntualmente de este gobierno como tal, pues en realidad es poco el margen de acción que ha podido tener. ¿Por qué te lo digo? Porque tenía 2 meses y medio de haber empezado en el cargo,
cuando entró la pandemia del coronavirus, y todos los esfuerzos del gobierno pues empezaron a centrar en eso, ¿no? Se empezaron a centrar en cierres, en salud, en qué se podía hacer para no afectar tanto la economía, y eso pues le consumió su primer año de gobierno. Casi al final del año pasado pues empezaron a querer hacer algunos programas como para atacar la desnutrición crónica. Se está hablando ahora de programas de educación, de hacer polos de desarrollo, pero son cuestiones de que apenas se están empezando a hacer, y como te digo, son cosas que se debieron haber hecho hace mucho tiempo. Para responder tu pregunta puntualmente, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues en realidad ha hecho poco. No sé qué tanto puede hacer de aquí a 2 años y medio, pero sabemos de que en este tiempo la gente tristemente va a seguir intentando buscar un mejor futuro en otro país. Esa es la situación, y parte del reflejo se evidencia hoy en esta situación tan dolorosa de ver que llegan los restos de 16 guatemaltecos al país producto de este asesinato. Muchísimas gracias, Sergio, por ese análisis, por esas reflexiones. Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, un gusto estar con ustedes, con Telesur, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Así vamos a otra pausa. Al volver en Noticia Cuba, se cumplen 25 años de la ley Helms-Burton, con la que Estados Unidos ha tratado de quebrar el modelo revolucionario de la isla. Este viernes el presidente Miguel Díaz-Canel lo recuerda y responde que se trata de un engendro legal para devolver a Cuba a la colonia y a la esclavitud. ¿Se trata esto de otro fracaso de Estados Unidos en política exterior? Lo analizamos en minutos en Es Noticia. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. En Noticia Cuba, el pueblo recuerda y condena 25 años de un chantaje al mundo. Se trata de la ley Helms-Burton, un injerencista decreto firmado en 1996 con la intención de ahogar la economía de un país que sigue en resistencia a un bloqueo de más de medio siglo. 25 años se cumplieron este viernes 12 de marzo, desde que en 1996 el entonces presidente Bill Clinton firmara la entrada en vigor de una mal llamada Ley de la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática, una ley que pretende gobernar al mundo entero. Sobre esta fecha, el presidente Miguel Díaz-Canel
expresó en su cuenta Twitter: hoy se cumplen 25 años de una infamia, la firma por un presidente de los Estados Unidos de la ley Helms-Burton, un engendro ilegal que pretende devolvernos a la colonia y a la esclavitud, una involución en la historia. En términos semejantes se expresaron los diplomáticos de Cuba ante Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso y Ana Silvia Rodríguez, quienes denunciaron que la ley Helms-Burton es contraria al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas del sistema multilateral de comercio. Según reseñó el portal Prensa Latina, los funcionarios señalaron que Estados Unidos emplea medidas coercitivas para mundializar el bloqueo a la isla, sometiendo a países soberanos del mundo a su voluntad. Por ello, su articulado ha recibido el rechazo incluso de Canadá, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio. Su activación total, decretada de manera escalonada por el gobierno estadounidense en 2019 y 2020, contempla ilegales sanciones, demandas, confiscaciones y prohibiciones contra personas naturales o jurídicas de cualquier país del mundo que comercien con la isla. Este polémico instrumento fue impulsado en 1996 por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, con la excusa de la represalia al derribo de 2 avionetas estadounidenses que se hallaban violando el espacio aéreo cubano. Ambos eran legisladores del Partido Republicano y ligados al movimiento ultraconservador, supremacista y anticubano, conocido como el Tea Party. En contexto de pandemia, ni la libertad, ni la solidaridad, ni la democracia lucen como los verdaderos intereses de Estados Unidos. Mientras tanto, Cuba sigue hoy en resistencia y resiliencia con la nueva tarea ordenamiento contra un bloqueo inhumano. Se trata de un bloqueo de más de 60 años, ley Helms-Burton, que cumple 25 años. Vamos a analizar sus implicaciones y sin duda el contexto histórico en el que se producía, que ha pasado hasta estos días. Con Ernesto Wong, es profesor, politólogo, analista internacional, catedrático universitario, nos acompaña aquí en nuestro estudio en Caracas. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto, Tatiana, y muchas gracias por esta invitación para hablar de Cuba, ¿no? A usted muchísimas gracias. Lo invito a que se quite el tapabocas, que tenemos la distancia adecuada en los cuidados que tenemos. Sí, muchas gracias. Son 25 años de la ley Helms-Burton, pero son 60 años del bloqueo. ¿Qué significó en este contexto de un bloqueo permanente en Estados Unidos contra Cuba la llegada de esa ley Helms-Burton? Mira, tiene un significado este bloqueo criminal con respecto a la población, ¿no? A la población sobre todo que es víctima de esas medidas que tomaron, como es con esta ley Helms-Burton, ¿no? Todo lo que es las demandas, las preocupaciones por las demandas ante los tribunales de Estados Unidos de propiedades que durante décadas fueron ya pasadas al pueblo. Esa por una parte, pero sobre todo era por el bloqueo que eso ocasionó contra la salud, la educación del pueblo, contra la infraestructura, contra todo lo que es transporte, comunicaciones, electricidad, y que hasta en educación, porque en educación superior la imposibilidad de tener equipos con lo poco que se iba recogiendo, teniendo la posibilidad Cuba, porque Cuba pierde de la desintegración del campo socialista, pierde toda su capacidad de exportación los años, a principios de los 90. Pero ya para el 95 empieza a reanimarse, ¿no?, la economía cubana. Y eso es un elemento que hace acelerar a esa mafia mayamera en impulsar, también impulsar la ley Helms-Burton, pero manejando también esa mafia, lo que estaba pasando en Eurasia, que se estaba uniendo Rusia con China, cuando hacen el primer convenio, donde Estados Unidos sabía que eso iba en el fondo, las perspectivas siguientes iban a generar ayuda a Cuba. Y pensaban que eso sería, sí. Y pensaban entonces que sería el momento oportuno en términos geopolíticos de dar una estocada a Cuba, que ya venía de tantas décadas bloqueada. Así mismo es una
presión más a la ley Torricelli del año 92, que había establecido algunas cosas, pero la ley Burton, y en esto tiene mucha criminalidad Bill Clinton, que fue el que la aprobó, pues establece primero una codificación de todas las normas para que esas 32 agencias del gobierno de Estados Unidos, más todos los departamentos, pues elaboraran y estuvieran siempre presionados de no violar esas normas codificadas por la ley Burton. Entonces es como lo que está pasando de cierta manera con otros países, ¿no? También, pero no, como Cuba creo que ninguno, porque son esos 60 años, desde el año 1917, aunque era mucho antes pero era contra la Unión Soviética también, contra la Rusia soviética, en 1917, que hacen la ley de comercio con el enemigo, que es en la que se basa este grupo de mafiosos de Miami para meter la Burton, ¿no? Helm y Burton para meter la ley en el Congreso, entre otras cosas, ¿no? Porque después de eso vienen las leyes del 61, del 63, que todas fueron incrementando las medidas para afectar a Cuba, para ver si se podía destruir el proyecto revolucionario, el proyecto de transformaciones sociales que se está haciendo en Cuba. Y esto no ha sucedido, por eso hay quienes dicen se trata de un fracaso en política exterior de Estados Unidos en sus distintos gobiernos. ¿Usted cómo lo califica, profesor? Sí, no solo es un fracaso, sino que es un intento de genocidio. Y por eso, pero es un fracaso en política exterior porque, se lo pregunto, porque no han logrado derrocar a la revolución en la isla. No la han logrado derrocar, pero han hecho mucho daño. Sin duda. Se han hecho pérdidas por más de 1 millón de millones, pérdidas a Cuba en todas las ramas de la economía, de los servicios, en todo. Y lo que pasa es que el sistema social que estableció el pueblo cubano desde el año 59 en adelante, pues hace que el pueblo esté unido, producto de unas decisiones del propio pueblo, con la Constitución de 1976, que institucionalizó todo el país y lo puso en orden con todas las relaciones, los aliados estratégicos que tenía en esos momentos, y permitió hacer un avance. Después de eso, ha seguido avanzando en materia de turismo, en materia de ciencias farmacéuticas. Cuba tiene una gran producción farmacéutica y que mucha de ella la comparte con el mundo, pero está haciendo innumerables de proyectos con otros países para producir medicina. Por ejemplo, con Argelia, un proyecto grandísimo para producir medicina para toda África. Entonces estas son cosas que Estados Unidos no quiere que siga avanzando Cuba, pero Cuba... Y las vacunas, por ejemplo, será el único país de nuestra América Latina que va a tener sus propias vacunas. Esa también es una manera de responder a este bloqueo y a la ley Hess-Burton. Sí, las vacunas es un hecho innegable que tiene un efecto importante por lo que ha causado la pandemia en todos los países. Y Cuba se siente tan segura, y los cubanos se sienten tan seguros, y las cubanas, por supuesto, que pacientemente han participado en las pruebas, han participado en todo esto de las 4 vacunas, y creo que Abdala es una de ellas muy significativa. Y que Abdala trae el nombre de Martí, ¿no? De José Martí, con aquella obra que hizo, ¿no? Abdala, donde define el concepto de patria, casi por primera vez en toda su literatura y su obra, ¿no? Sí. Entonces... Hay un tuit, lo teníamos en pantalla en el informe que nos precedía, profesor, del presidente Miguel Díaz-Canel, donde él se refería a la ley Hess-Burton como un engendro legal. Yo me pregunto si es realmente legal. Y evidentemente en el marco del derecho internacional, probablemente para Estados Unidos tenga legalidad, pero en el marco del derecho internacional, ¿tiene algún viso de legalidad esta ley? No tiene ningún viso de legalidad. Lo que pasa es que, claro, para entender por qué no después que se aprueba en Naciones Unidas por más de 190 países, a veces que son 192 países, aprueban la resolución que propone Cuba contra el bloqueo, hay que mencionar esto de la legalidad que tiene en Estados Unidos para cualquier gobernante que llegue, que no puede con facilidad cambiar nada de la ley, porque está aprobada por el Congreso con un carácter legal para ellos.
pero a Estados Unidos, a los digamos gobernantes que si, por ejemplo, Unidos, en este caso, hipotéticamente, no a Joe Biden se le ocurre que quiere hacer alguna reforma, no hablemos de acabar con el bloqueo porque ya vimos lo que pasó con Obama, pero digamos, quieren hacer alguna reforma, eliminar algunos de los capítulos de la ley Hess-Burton, no lo puede hacer. No lo puede hacer el presidente, tiene que hacerlo el Congreso. El Congreso. Y Obama no hizo nada, lo único que fue algunas pinceladitas allí con los 5 héroes que lo... Bueno, es maravilloso que ¿no? se haya recobrado su libertad, pero en términos del bloqueo sí, no. fue más la retórica que la acción. Sí, más retórica, y ahí están las cifras de todo lo que pecharon, sancionaron. En los últimos 2 años sancionaron más de 53 empresas, no solamente estadounidenses, sino también europeas, que tienen un carácter extraterritorial y unilateral, o sea, es unas medidas coercitivas, como se conocen aquí ahora, pero que significan un cierre para muchas empresas en el mundo, porque sancionan a empresarios, a empresas, mandan a juicio a determinadas personas en Estados Unidos, y por eso es que yo siempre he dicho que tiene que hacerse una denuncia a veces que hasta de los nombres de las personas que están secundando esto en todos esos aparatos, para tener en cuenta eso en la historia, los nombres en la Reserva Federal, quién está aprobando eso, lo que están aprobando en las embajadas, que pasan en las embajadas de otros países de Estados Unidos, están vigilando a las empresas que hacen alguna gestión, que viajan a Cuba para hacer comercio. Entonces, es todo un entramado legal porque son de leyes norteamericanas, sí, pero que se contrasta con esta aprobación en Naciones Unidas por 190 países que lo reconocen como una cosa ilegal para los efectos del mundo y de las relaciones internacionales. Claro, y que cada año exigen que se levante el bloqueo todas estas naciones. Obviamente votan en contra Estados Unidos e Israel, pues eso ya son inmorales, en fondo hay una inmoralidad extraordinaria. Sí, resulta de alguna manera lógico porque son los que, bueno, uno es el que lo impone y el otro es el que secunda todo lo que hace el imperio estadounidense. Por último, profesor Wong, ¿qué tantos ejemplos, no solamente para Estados Unidos, sino digamos para la Unión Europea, ha sido la ley Hess-Burton? Hoy en día se sanciona a diestra y siniestra. Evidentemente son sanciones ilegales, coercitivas, unilaterales, violan el derecho internacional, pero se hacen por parte de Estados Unidos y por parte de otros países. Uno se pregunta si este experimento pues les ha salido bien en ese sentido. Mira, yo creo que no le ha salido bien porque hay un distanciamiento que se está evidenciando cada vez más entre los gobiernos y los pueblos europeos. Fíjate que se está haciendo mucho comercio con Europa. No le hacen caso a las cosas que dicen los gobiernos y a Estados Unidos, claro que tienen que hacer alternativas, opciones de movimiento de capitales, de bancos, buscar las opciones. Y Cuba en eso ha tenido un éxito enorme, porque todo ese interés genocida que es acabar con el pueblo no lo han logrado Estados Unidos. Y es gracias al sistema socialista que tiene Cuba, donde participa todo el pueblo en las decisiones, eligen a los gobernantes en forma asambleística. Bueno, todo ese cúmulo de cosas que sabemos que... Ahora, por cierto, Tatiana, en la UEB estamos preparando un posgrado sobre Cuba y todo esto que está pasando para los interesados. Sabemos que hay mucho convenio, mucha cooperación internacional. Tanta historia y tanto por conocer y por aprender, sí, además. Sí, hay que conocer. Y sobre todo, historia, profesor, en resistencia, cómo un pueblo resiste más de 60 años a un bloqueo. Mira, y le da lecciones de solidaridad al mundo. Mira, están las dos cosas, ¿no? La resistencia y la actitud que nos legó el Che Guevara y Fidel, que siempre fue el maestro de todo esto, en ser solidario, de sentir en la mejilla propia los golpes dados a las mejillas de otro, cuando ocurrió lo de, de cuántos países, 85 países Cuba ofrece asistencia, en algunos de ellos, como en 60, tiene médicos, tiene posibilidad de ofrecer, ¿no? Por eso es muy importante, invitamos a todos los escuchas y los televidentes de participar en nuestra convención de geopolítica, de política y de economía política que se va a hacer en la UEB, donde se pueden tocar estos temas también para debatirlos, para presentar allí videos, conferencias, todo virtual, ¿no? Pero
En tiempos de pandemia ya estamos aprendiendo que todo es virtual. Y ser más creativos en todas estas cosas de la academia, la docencia, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Un placer como siempre. Bueno, para servir. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Nos encontramos el próximo lunes. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Bolivia hay un proceso democrático en toda su complejidad y diversidad. Las elecciones del domingo último lo prueban por encima de quienes, tras el triunfo presidencial de Luis Arce, quisieron confundir a la opinión pública internacional con que se venían tiempos de autoritarismo. Las elecciones de los gobiernos subnacionales consolidaron la fortaleza política del movimiento al socialismo, pero también abrieron otros análisis por los triunfos de la oposición derechista en las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para evaluar cómo se vive el proceso democrático boliviano y cómo se conduce la gestión política, queremos conversar con el sociólogo Fernando Rodríguez, con quien nos conectamos inmediatamente. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está usted? Orlando, un placer conectarme con usted y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias por aceptar tu invitación para conversar. ¿Cómo evalúa la situación actual de Bolivia después del proceso electoral del domingo último? ¿Cómo cree que se han consolidado algunas tendencias y también el surgimiento de otras fuerzas que posiblemente más adelante podamos analizar en perspectiva histórica? Mire, yo creo que esto hay que plantearlo desde dos ópticas. Una, el dato frío, ¿no? La estadística, el número. Metodología que es muy bien usada normalmente por gente conservadora, ¿no es cierto?, que cree que las matemáticas son las que definen la realidad, pero también detrás del dato hay una realidad que se está moviendo y que creo que amerita analizarse. En realidad, la política, lo que debemos tratar de leer es lo que no se lee precisamente, ¿no? Lo que nos muestra las grandes cadenas, los grandes medios como realidad, pero detrás de ello se está mostrando otro tipo de procesos que son los que ameritan ser analizados. Entonces, desde esa perspectiva, yo le propondría primero ver los datos fríos, ¿no? Pero después analizar qué hay detrás de esos datos. Claro, pero entonces, frente a los datos fríos, como usted señala, Fernando, con todo acierto, esto prueba, por ejemplo, que hay una consolidación política de la fuerza del movimiento al socialismo. Y esto, en primer lugar, ¿cuál lectura nos da? Es decir, que el número de alcaldías, de gobernaciones alcanzadas le permiten, digamos, al ciudadano común y corriente y a la opinión pública en general pensar que el MAS se ha consolidado mucho más que en el tiempo de Evo Morales, ¿o no? A ver, hay un dato que es indudable, incontrastable y que va a tener una presencia histórica todavía por mucho tiempo. Y es que el MAS es la organización política con más presencia en el territorio del Estado plurinacional. Eso es un hecho, es una realidad que viene como resultado de los 15 años del proceso de cambio y probablemente se extienda por un plazo mayor de tiempo. ¿Qué implica eso? ¿No es cierto? Que tiene control de más de 300 municipios, más de 200 municipios en el país, tiene el control de la mayoría de las gobernaciones, pero, ¿no es cierto?, lo que también se muestra es que si hacemos una comparación entre las elecciones subnacionales del 2021 y las comparamos del 2015, hay un retroceso, y eso es lo que tendríamos que explicarlo. Entonces veamos lo otro. En estas elecciones, además de aquello que usted menciona que efectivamente es así, estas elecciones en el plano, digamos, de las alcaldías particularmente han destacado candidatos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el mismo Fernando Camacho gana la gobernación, por supuesto. Esto es muy interesante. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde esta circunstancia
particular refleja y revela al mismo tiempo algo que no estaba esperado, es decir, que esa derecha derrotada en el octubre pasado, y algunos incluso como Fernando Camacho con responsabilidades de orden penal en el golpe de Estado, están, digamos, avalados o legitimados por el voto popular. Justamente ahí es donde quisiera llegar, ¿no? Si miramos en los hechos fríos, el MAS ha ganado en Oruro, en Potosí, en Cochabamba en primera vuelta. Ese es un triunfo indudable. Tiene la posibilidad de ganar en segunda vuelta en La Paz, aunque quién sabe el resultado final pueda confirmar que ganó en primera vuelta, pero si va a la segunda vuelta en La Paz seguramente va a ganar. En Tarija pierde, en segunda vuelta también, y en Pando es una incógnita. Entonces el potencial del MAS es poder ganar en 6 de los 9 departamentos. Entonces eso muestra una potencia indudable. Lo más probable es que sean 5, ¿no? Pero podrían ser 6. Pero, ¿qué pasa con las ciudades más importantes? ¿No? Eso es lo que hay que analizar. En Santa Cruz gana la gobernación Camacho. En La Paz gana el municipio Arias. En Cochabamba gana el municipio Reyes Villa. En Potosí gana el municipio Yali. En Chuquisaca el municipio está en disputa, ¿no es cierto?, con un probable triunfo del MAS, pero allí está en esa disputa Pope. Y en Tarija está Montes a nivel de la gobernación. Todos los nombres que he señalado han sido piezas fundamentales del golpe que se ha producido contra Evo Morales en noviembre del 2019. O sea, ese es el cambio cualitativo que hay en el proceso electoral boliviano, y esa lectura parecería que no quisiera hacérsela, ¿no es cierto?, porque muestra pues que hay un potenciamiento real de la derecha. Entonces, tenemos una presencia territorial importante del MAS en gobernaciones y en municipios, cuantitativamente, pero el avance cualitativo de la derecha es sumamente peligroso. De acuerdo. Y ese avance, digamos, en estos momentos, ¿cómo se está explicando en el debate político público? ¿Hasta dónde esto refleja o revela que posiblemente también hay dificultades en el MAS para consolidar procesos de orden más local? Quiero hacer referencia a algunos. Voy a contestar esta pregunta, pero quiero hacer referencia antes a un tema que me parece importante. Se ha perdido el Alto de La Paz, que era un bastión del MAS. Se ha perdido Pando. Bueno, van a entrar a segunda vuelta, pero en el municipio se ha perdido. Y se ha perdido en el Beni también. Y resulta que y la gobernación de Chuquisaca. Y resulta que los ganadores en estos departamentos, tanto a nivel de gobernación como de municipios, han sido aliados o militantes masistas. Entonces, esa otra variable es importante tomarla en cuenta también. No es que la derecha en general se ha potenciado, sino que también ha habido una suerte de decisión de ex aliados o militantes masistas que al no haber sido electos como candidatos en sus gobernaciones o municipios, han optado por otra posición política que ha sido la ganadora. Entonces aquí entra esta otra variable, ¿no es cierto?, de una suerte de voto castigo frente a una elección no consultada con las bases, ¿no es cierto?, y que ha llevado a candidatos que no eran aceptados por las bases y que obviamente terminaron perdiendo en la justa electoral, ¿no? Entonces creo que ese dato es importante también para tomarlo en cuenta. Entonces a partir de esa mirada, ¿no es cierto?, tanto de los ganadores de la derecha como de estos ex aliados que ganan, ¿no es cierto?, sin representar
una derecha frontal, o sea, no están en la misma línea de Camacho, Arias, Reyes, Villa, no, para nada, ¿no? Pero muestran, digamos, un descontento de las bases frente a una direccionalidad que se le dio a la elección de los candidatos con la que no se estuvo de acuerdo. Entonces, esta discusión, ¿no es cierto?, va a empezar recién a profundizarse, yo creo, dentro del proceso político que se vive en nuestro país. Para finalizar este primer bloque, Fernando, le invito a que nos diga si esto que acaba de mencionar está planteado en esa lógica, hasta dónde la autocrítica, el debate interno del MAS se ha hecho público y de eso que ha salido. Se conocen posiciones de diferentes actores, de diferentes sectores al interior del MAS, ¿no es cierto?, que exigen una evaluación y una autocrítica profunda, pero que todavía no se le está produciendo como resultado de que hemos tenido las elecciones hace un par de días y que todavía, digamos, hay sitios donde inclusive no se han terminado el cómputo oficial de las actas. En algunos sitios parecería que va a haber una segunda vuelta, entonces todavía no hay un posicionamiento definitivo. Pero ya se empiezan a sentir voces, ¿no es cierto?, que señalan que hubieron errores políticos, hubo mala elección de candidatos, hubo lo que en Bolivia tiene un mal nombre, que es el dedazo, ¿no es cierto?, en señalar al candidato de parte de las direcciones de los partidos y no hacer precisamente caso a la decisión de las bases, ¿no? Entonces, este debate sin duda alguna se va a iniciar, sin duda alguna va a ser profundo, inclusive puede generar algunas decisiones, pero todavía no ha empezado. Se empieza a sentir la temperatura en todo caso. Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, Fernando, y enseguida volvemos para analizar la perspectiva incluso de la situación actual de Bolivia en medio, por supuesto, de la crisis de la pandemia y también de la situación económica. Vamos a hacer la primera pausa y volveremos a conectarnos a La Paz con el sociólogo Fernando Rodríguez. Vamos a la pausa. Conoce cada sábado la agenda pendiente del pueblo peruano. En un programa donde indagaremos las piezas que integran la crisis generalizada que enfrenta Perú en medio de la coyuntura sanitaria por la COVID-19. Camino a un nuevo proceso electoral marcado por una intensa convulsión política. Perú decide. Con Verónica Insausti. Sábado, solo por Telesur. Los indicadores de un mundo en constante cambio. Las decisiones que influyen en el desarrollo de las naciones. 2 emisiones y un punto de vista diferente para analizar el impacto económico. Amboseli ecosystem is big. It's not Amboseli as national park. Unaweza kuwa na madhara mengi katika watu wakiendelea kulima na kufanya activity nyingi katika hii eneo. Kile hatutajua ni kwamba, je, Amboseli itaendelea kuwa? Promesa y peligro de los corredores de Amboseli. Sábado, solo por Telesur. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.